Señor senador Sergio Botana. Muchas gracias, señora Presidente. Estamos un tanto apretados por la hora, porque tenemos Asamblea General a las 14 y algunos compañeros tienen la Comisión de Salud a la hora 13:30 y Ambiente. Y esto nos va a impedir conversar de algo, de un debate que nos vamos a seguir debiendo, lamentablemente, y es el debate acerca de lo que son las fronteras, de cómo hay que abordar el tema de las fronteras, de cómo hay que tratar de acercarse con serenidad y tranquilidad, tratando de comprender a la frontera, tratando de entender los procesos que allí se desarrollan. La frontera es el lugar de máxima disparidad entre los países. Es el lugar de impacto inmediato y mayor respecto de las políticas nacionales, respecto del país vecino. Es en la frontera donde se producen las consecuencias inmediatas que generan disparidades e inestabilidades permanentes. El fronterizo, a quien muchas veces vemos como el ilegal, al que muchas veces vemos como el que provoca procesos negativos, no es un victimario, es una víctima de esta realidad. Y así hay que entenderlo. La verdad es que por eso me hubiera gustado conversar sobre estos procesos sociales. Que dejemos de ver a la frontera como el espacio de lo oscuro, de lo ilegal, que la empecemos a ver como lo que es la frontera, que es la posibilidad, es la oportunidad por ser la ventana abierta al mundo, por ser la posibilidad del intercambio comercial, económico, financiero y cultural, que es la posibilidad de hermanarse en una misma patria con gente de un país distinto, pero que también es la primera defensa de los valores de la patria. El fronterizo, lejos de ser un habitante confundido con las cosas del otro lado, es el primer defensor de nuestra cultura y de nuestra bandera. Entonces, de verdad que estas cosas, que obviamente no hay ambiente para discutirlas en este Senado, pero debería de ser un tema que nos llevara un rato de conversación y reflexiones. Porque es cierto que uno no le puede pedir a los países que se adapten a sus fronteras. Los países tienen que hacer lo que tienen que hacer, de acuerdo a su conveniencia, a su leal saber y entender. Pero sí tienen que tener las flexibilidades necesarias en frontera. Sí tienen que atender la vida en frontera. Sí tienen que, en el marco de la legalidad, ofrecer caminos de solución para que la gente no caiga en las inestabilidades permanentes a las que las condenamos. Y esto pasa por lo económico, y pasa por el comercio transfronterizo, y pasa por la posibilidad de la instalación industrial, pero pasa también por lo cultural, pasa por lo educativo. ¿Cuántos proyectos de educación binacional y bilingüe, en el caso, por ejemplo, de nuestra frontera con el Brasil, podríamos tener como oportunidad y que la hemos desperdiciado históricamente? O la oportunidad de los servicios de salud compartidos. Acaba de fallecer y le hizo un homenaje la senadora Lilian Quechichán, acaba de fallecer Andrés Toriani. ¿Y cuál fue la condena que tuvo Andrés Toriani?
la de poner en acceso de estudios médicos al precio accesible para la gente, porque se daban del otro lado de la frontera. Pero además es increíble. Cuando el país se fortalece, cuando la moneda adquiere fuerza, perdemos ventaja competitiva y ya trasladamos inmediatamente a la gente a la situación de ilegal. ¿Y es culpa del fronterizo eso? No, no lo es. Entonces, por eso me hubiera gustado tener un rato más largo para hablar de estas cosas. Pero bueno, yo quiero aplaudir, primero que nada quiero aplaudir en los hechos lo que hizo el gobierno. Lo primero que hizo el ministro Odone, que no es nuevo en el tema, porque desde CPA en algún momento fue de los que estudió el proceso de formación de los precios en el Uruguay y en toda la faja fronteriza, y participó junto a economistas del CEDA, Agustín Iturralde, por ejemplo, o frente a otros prestigiosos técnicos, Ramiro Correa. Pero en aquella convocatoria que hizo el Banco Central del Uruguay de Diego Labat para ir investigando estas cuestiones. Así que Odone sabe de esto, no es nuevo para nada. Pero además es una cosa tan simple y que hemos visto atacar de todos los modos menos del modo que se tiene que atacar. ¿Cuál es el problema? Hay contrabando porque hay diferencia de precios. Cuanto más grande es la diferencia de precios, más vale la pena asumir el riesgo del contrabando. Y si forzamos demasiado los controles, lo que se produce es algo todavía peor, que es el gran contrabando, el contrabando a gran escala. Porque la capacidad de represión de los países siempre es más fácil respecto del más chiquitito, el que ejerce el ida y vuelta del comercio transfronterizo. Entonces, cuando aumentamos la represión, en esos casos lo que estamos haciendo es provocando el contrabando en gran escala. Pero si el problema es la diferencia de precios, entonces lo que hay que atacar es la diferencia de precios. Y estas diferencias de precios hace rato que se producen y que vienen siendo estudiadas. Debe ser 10 o 15 años que la Universidad Católica en Salto empezó a estudiar, creó el indicador de precios fronterizos. Recuerdo cuando el economista Luis Muguerza empezó con esa tarea. Y ahora nos da 67% de diferencia de precios con el Brasil, comparando los precios de la canasta de bienes en Artigas y Cuaraí, y una diferencia de 14,24 más caros el Uruguay que en Concordia. Primera, una reflexión sobre esto. Estamos en el momento de aprobar un proyecto de este tipo. Porque cuando las diferencias son muy grandes y el contrabando es masivo, como en el caso de la Argentina, donde uno no encontraba a un ciudadano en el interior del departamento de Rivera o de Tacuarembó, de Cerro Largo, de 33 o de Rocha, estaban todos del otro lado, todos habían cruzado a la Argentina, donde la diferencia de recaudación de impuestos se dio muy por encima de la caída en el nivel de actividad se dio la recaudación de impuestos. ¿Por qué? Porque todos los uruguayos pagamos impuestos en la Argentina. Y cuando hemos sufrido históricamente ese mismo tipo de disparidades con el Brasil, cuando la diferencia es muy grande, cuando es enorme la diferencia,
Los gobiernos son conservadores en las medidas, por una sencilla razón. Los gobiernos tienen temor de que si en ese momento ponemos algún tipo de respuesta, bueno, tenemos el temor de que sea tomada del otro lado como represalia comercial o como medida para ir contra la ventaja competitiva del otro. Entonces, en esos momentos no se pueden tomar medidas para subsanar los problemas de estas disparidades. Es en estos momentos que hay que tomar el tipo de medidas y que sigan vigentes después. También me parece oportuno el momento, el momento en el que se toma la medida. Acá hay cosas que hay que observar también. Miren que esta es una medida que estamos tomando contra las diferencias de competitividad, pero que estamos tomando también contra algunos abusadores de los márgenes en algunos productos. A ver, ¿quién me puede explicar que un mismo producto salga de San Pablo por la vía minorista del país vecino, pagando los impuestos directos e indirectos, y llegue a la frontera a 4 veces menos valor que un mismo producto, el mismo, idéntico, hermano, uno del otro, que salió de la frontera, que salió de la matriz a precios mayoristas, sin pagar impuestos directos, con devolución de impuestos indirectos, que entró al puerto de Montevideo con arancel cero y que llega al mismo punto fronterizo 4 veces más que el otro. Bueno, eso no es ni por el adelanto del IVA, ni por el costo del despachante de aduana, nada. Eso se llama abuso de margen, que también lo hemos observado en otros productos que antes se contrabandeaban muchísimo y que ahora no se contrabandean más. Algunas hierbas, algunos chocolates, no se contrabandean más eso, no vale la pena. Porque entran en esta condición comercial, entran al Uruguay por la vía legal, le ponen un margen razonable y son más baratos del lado uruguayo que del lado brasileño en este caso. Y lo mismo ha sucedido históricamente con el cemento Portland del otro lado. Termina más barato el cemento uruguayo del lado del Brasil que del lado del Uruguay. Estas cosas, y quiero valorar en este momento también lo que han sido los centros comerciales de Bella Unión, de Artigas, de Salto, de Tacuarembó, que queda fuera de esta medida ahora con esto que estamos haciendo, pero que ha trabajado mucho. El de Chuy, el de Rivera, el de Cerro Largo. La verdad que algunos otros han hinchado como locos por la atención de estas cuestiones. Nosotros presentamos algunas iniciativas en el periodo pasado. Presentamos una primera que era una patente para poder ejercer el comercio, una patente que se le daba al comercio minorista local para poder ejercer el comercio en estas condiciones. Que estaba muy relacionada más en cuanto al volumen que se podía comercializar estaba relacionada con el número de afiliados al BPS que se tuviera como promedio en el año anterior. Y después nos pusimos de acuerdo con el senador Tabaré Viera y con el senador Manini en aquel momento, y con el diputado Marne Osorio y con la diputada Tort, y trabajamos en otro proyecto. Y trabajamos en un proyecto que lo que hacía era generar una tarjeta de frontera para el descuento del IVA, con una solución muy similar a la que vamos a ver hoy, que tenía un sistema de importación simplificado, que lo que hacía era
En aquel caso se pagaba el IVA. Lo único que se lo pagaba con un formato que quedaba muy parecido al del impuesto a las ventas, porque era un adelanto de IVA no descontable. Pero era para que el Estado no dejara de recaudar ese IVA, para evitar un riesgo que sí tiene este proyecto, y es que cuando le carguemos el IVA a la mercadería que se introdujo por este sistema, vuelva a aparecer la diferencia de precios y eso neutralice los beneficios del proyecto. Pero bueno, esperemos que la sabiduría de comprar de nuestro comercio pueda subsanar y superar ese riesgo. Y después también, lo que había en aquellos proyectos era una autorización general para el descuento del IMESI y la posibilidad de la creación de una comisión para entender en estos asuntos. ¿Cuáles eran las diferencias entre aquellos proyectos y este que tenemos a consideración? La diferencia en el inicio es que esta lista es bastante cortita, la lista en la que se empieza, la lista de artículos que son beneficiados por este proyecto. Es una lista bastante acotada. Tenemos fe de que la lista va a ir creciendo en la medida en que el régimen vaya presentando sus éxitos. En el caso de nuestro proyecto se trabajaba con lista negativa. Nuestro proyecto estaba siempre vigente y el usuario, la empresa importadora lo usaba si le convenía en ese momento o no. Eso para evitar el riesgo de la decisión en el momento, porque los que somos de frontera sabemos que cada vez que se han instaurado regímenes de este tipo en el pasado, que alguna vez ha habido algunos regímenes de este tipo, bueno, o el propio del IMESI de los combustibles, cuando eso depende de la decisión del Poder Ejecutivo y empieza la presión de la Cámara de Industria y empieza la presión de la Cámara de Comercio y empieza la presión del PIT-CNT y empieza la presión de la Cancillería por el temor de la represalia comercial del otro país que es buen socio, porque en cualquiera de los casos de nuestras fronteras, nuestros vecinos son buenos socios, especialmente Brasil, pero Argentina siempre lo es. Entonces, con el miedo a esa represalia comercial, la medida se demora y se demora y se demora. Entonces, de verdad que me gustaría un régimen en el cual la ley tuviera una decisión sola o un mecanismo que ingrese automáticamente en funcionamiento cuando la disparidad de precios diga que se fue alcanzando determinados niveles. En algún momento hubo un decreto que regulaba el IMESI de las naftas, allá por el 2007, que era creado con ese formato. Otra diferencia es que en nuestro proyecto el Estado recibía el IVA, con ese formato, que no producía diferencia de precios, pero el Estado cobraba el IVA. Y había actuación del despachante de aduanas, y se pagaba tasa consular. El despachante de aduanas tenía limitado lo que podía cobrar, pero actuaba. Podía cobrar hasta el 1%. Y la tasa consular, que dudamos mucho de que hubiera que ponerla, pero estaba incluida en esos proyectos. Y la diferencia que calculábamos era más o menos de 7% entre un lado y otro de la frontera. Había una participación del funcionario de aduanas que llevaba un ingreso por todo este comercio legal.
cosa de que él fuera socio a la hora de controlar el ilegal. Y que cuando se producía contrabando interno del país, la sanción era más grande y él era más socio. Que ese es un tema que me gustaría volver a estudiar, me parecería bueno. Después lo otro, la cantidad asociada, la cantidad de mercadería o el monto de la mercadería asociado al número promedio de empleados registrados en el BPS en el año anterior. Y esas eran cosas que tenía nuestro proyecto y que son diferencias con el actual. En este caso, en el caso del proyecto de gobierno, la primera gran diferencia es que lo pusieron a consideración. Esa es la gran ventaja de este proyecto, de que el gobierno tuvo una iniciativa concreta y vino a la discusión y lo vamos a aprobar. Y esa es invalorable. Entonces, eso, así como le he hecho el reconocimiento personal a los integrantes de la bancada de gobierno y se lo he hecho a sus autoridades económicas, digo, es el gran mérito. Las sanciones en este proyecto son más flexibles que en el nuestro, porque en el nuestro se iba a figuras penales más complicadas que esta, que es una detención de ese comercio por determinado periodo, por lo menos en la primera vez que se falla. La exoneración de los aportes patronales cuando se eleva el promedio de trabajadores registrados en el Banco de Previsión Social. Me parece una medida muy inteligente. Seguramente no va a ser determinante de mucho empleo, pero va a ayudar. Y me parece un mecanismo sumamente inteligente. Y no es para correr los empleados que hay hoy y contratar nuevos, sino que es con el promedio del número de trabajadores. Bueno, si se eleva el número de trabajadores, disminuye el aporte patronal. Me parece una medida inteligente y que va a contribuir al trabajo en frontera. Me gustaba lo del observatorio que había puesto el diputado Marne Osorio, que era mejor incluso que la figura esa que teníamos introducida nosotros. Ahora lo van a degenerar porque van a meter a los enemigos del proyecto van a ser los que van a opinar. La Cámara de Industria opina en todos lados, y está bien que opine. La Cámara de Comercio opina en todos lados, está bien que opine. Pero no sé cuánto comprenden la situación de la vida de la frontera y de la vida del comerciante de frontera como para poder opinar con autoridad y conocimiento respecto de los temas de frontera. Y con el PIT-CNT lo mismo. Todo allí es distinto y hay que entenderlo. Y uno no les puede pedir que lo entiendan, porque son los centros del poder económico y del poder sindical de este país. Entonces, para mí le van a errar metiéndolos donde no los deben meter. Eso van a complicar. Lo del POS, linda medida, porque si el control lo obligamos, el control del IVA, el descuento de IVA, hay que hacerlo con POS, está bien que se subsidie el POS. Me parece perfecto. Otro problemita, con eso de la distancia rígida, Tacuarembó queda afuera, ¿no? Y tenemos daño grande del tema del contrabando allí en Tacuarembó, sobre el comercio formal. Y ya dije que no se arregla con represión, porque si ponemos un milico al lado del otro y un aduanero abrazado con el milico al lado del otro, igual el contrabando va a pasar. Y lo peor es que va a pasar el contrabando de gran escala y no va a generar un solo empleo que sustituya el otro que se pierde. Entonces, hay que atacar los precios. Y la frontera es hasta donde llegan las consecuencias de los precios. Hasta ahí tenemos que ir. Por lo menos
por lo menos a esa distancia. A Montevideo le queda aquí toda una franja de protección, que igual no debe ser protección para el abuso de márgenes y el encarecimiento de los precios para la población de Montevideo. Mercedes, la dejamos afuera del beneficio del IMESI y ahora la vamos a dejar afuera de la ventaja de esta solución. Basta Vívoro nada más la solución de otra vez lo mismo. No querés sopa, 2 platos. De verdad que estas cosas tendríamos que ver por lo menos introducir alguna posibilidad de excepción, porque si no, es complicado. Señor presidente, creo que le voy a dar una interrupción al senador Javier García. Yo creo que estamos frente a un proyecto beneficioso, que podríamos perfeccionar, que esperemos que con la práctica que tengamos lo perfeccionemos, espero que no le introduzcamos defectos nuevos, que la reglamentación haga que entre en vigencia siempre de modo automático. Eso es fundamental. Y bueno, y que nos diéramos un tiempo después, un día, para conversar otras cosas de la frontera, para conversar sobre la educación en frontera, el aprovechamiento de esas potencialidades, la salud, los servicios de energía, de agua, de saneamiento, los servicios generales en frontera. Que seamos capaces de ver, de atender esos otros aspectos que hacen también a la vida del fronterizo y que necesitamos revalorizar al fronterizo, estar junto a él y quitarlo del mundo de la inestabilidad para llevarlo al de la vida, con alguna flexibilidad de llevarlo a la vida igual con los demás ciudadanos de la patria.